buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Rodolfo Ramírez León. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Como usted sabrá, la domótica es un concepto algo desconocido para muchos, por eso estamos buscando expertos en el tema. Así que, para usted, ¿qué es la domótica? Bien, buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto apoyarlos en su trabajo de esta ocasión. Y para mí la domótica pues es un conjunto de tecnologías que van a ayudar a tener una mejor calidad de vida en el hombre. Y esta tecnología pues sobre todo se utiliza en los hogares. Y en los países de primer mundo pues ya tiene muchos años que se está aplicando. En general es para aplicada sobre todo a personas que tengan alguna discapacidad o en su defecto sean personas ya mayores que requieran el apoyo de toda esta tecnología para tener una mejor calidad de vida. ¿Considera que la domótica es necesaria en nuestro país? Bueno, no podemos ser nosotros la excepción, aun cuando tengamos particularidades de un país en una etapa de desarrollo, de tal manera que el ser humano, pues todos debemos de ser iguales, ¿no? Y entonces la disparidad no debe de existir, de tal forma que eh, poco a poco hemos ido evolucionando a tener situaciones ya en el país que es factible utilizar, ¿no? Hablamos ya de portones automatizados, esquemas de iluminación o control de la temperatura o del clima de manera automatizada. Entonces todo eso va cada vez mejorando la situación del ser humano, la vida del ser humano. Doctor, ¿consideraría que habría alguna desventaja de implementar la domótica en el país? Sí, como comentaba que era un país, que somos un país en desarrollo y con esquemas de pobreza bastante marcados, pues entonces la situación es precisamente respecto a los costos. El tener un esquema de vida de este tipo, pues requiere una inversión bastante fuerte y por lo mismo el acceso a ella, pues no se podría dar de manera fácil para todas las familias, ¿no? ¿De qué manera ayuda lo que es la domótica al medio ambiente? Bien, pues como tal, la domótica lo que pretende hacer es una eficientización de los componentes tecnológicos y generalmente las empresas que están dedicadas a esta rama, pues lo que hacen es tratar de tener un ambiente favorable de tal manera que se crean jardines, se crean esquemas muy cercanos a la situación de la naturaleza, la propia iluminación que es apoyada entre lo artificial y lo natural, y de tal manera que entonces la persona que tiene un esquema de este tipo, pues tiene contacto visual con los jardines, con los esquemas favorables en cuanto a una situación de tener un hábitat mejor. Entonces desde ahí sería una situación que la domótica conjuga la situación artificial con la situación natural. ¿Usted considera que la domótica mejora la calidad de vida? Por supuesto, debido a que básicamente eh, son varios los aspectos en los cuales el hombre obtiene las ventajas. Una de ellas, por ejemplo, es la situación de la seguridad. Actualmente, en un país que tan convulsionado como el que vivimos, pues la domótica precisamente puede controlar esquemas de puertas, de control de ventanas, de alarmas, y eso brinda un poco de tranquilidad y la misma seguridad para las personas que habitan en una situación de este tipo. La misma eh, cuestión de la iluminación. Eh, yo, por ejemplo, estoy en un cuarto y cuando yo entro, pues automáticamente la luz debería de encenderse, pero si salgo, también automáticamente se apaga porque ya no detecta movimiento. Lo mismo hablamos del clima, lo mismo podemos hablar de los esquemas de apoyo para las personas, sobre todo mayores. Hay empresas en donde están haciendo una supervisión o un monitoreo de ver si la persona se levantó, por ejemplo, y si no se levantó a determinada hora, pues entonces pueden llamar, te llaman por teléfono, pues a esas personas y le dicen, oiga, se siente bien, tiene algún problema, quiere que le ayudemos en algo. Entonces desde ahí entonces la calidad se está procurando a través de la seguridad, a través de tener un clima controlado en cuanto a si hay una persona que está afectada de los pulmones, eso, pues entonces se regula todo para que esa persona tenga una calidad del aire bastante superior, ¿no? Y bueno, en general, por ejemplo, los sistemas de riego también se controlan a través de componentes tecnológicos. Y esta situación, por ejemplo, tiene que ver con que se van a utilizar determinadas horas en donde la situación del consumo es benéfico para el usuario. Entonces, al final de cuentas, también hay ahorros en cuanto al consumo energético. Doctor, ¿usted cómo podría decirnos el
podría aplicar la domótica para poder optimizar el consumo energético? Precisamente esta era la última parte que te comentaba, en donde, por ejemplo, si en un área verde es necesario regarla, pues si regamos al mediodía, el sol evapora el agua que acabamos de colocar y la humedad entonces se pierde. Así que lo que se hace es aprovechar, por ejemplo, los esquemas nocturnos en donde el nivel de consumo de las casas por lo general baja y entonces en ese momento se prende automáticamente el sistema de riego y la humedad va a permanecer por más horas y el consumo energético va a ser menor. Cuando salimos de una habitación que comentaba que no se está usando, pues entonces en ese momento ese foco, esa intensidad de luz que no es necesaria, pues entonces automáticamente se detiene y nada más está presente donde nosotros controlamos la situación, por ejemplo, en la parte de afuera, en cierta parte, y si detecta movimiento, pues se puede prender, se puede alarmar si hay movimiento en un área que yo no estoy tratando en ese momento de usar, ¿no? Puede ser una persona que esté tratando de entrar a la casa y eso es lo que va a darle, pues es una situación de utilizar la luz solamente en esa parte que se detectó el movimiento. Muchas gracias, doctor, por brindarnos su valioso tiempo y conocimiento. Para servirles, que les deseo mucho éxito. Mucho gusto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.